Buenas noches, ingeniero. En esta oportunidad me vengo a presentar. Soy el alumno Hamber Albert Valleslachi, con 20 años de edad, perteneciente a la Facultad de Ciencias Forestales, Escuela de Ingeniería Forestal. Bueno, en esta oportunidad vengo a hablar de la contaminación del suelo. Normalmente, la contaminación del suelo es una degradación de la calidad de ello. Entonces, esto viene asociada a la presencia de sustancias químicas. Bueno, al hablar del suelo, esto generalmente se contamina de diversas formas. Ya puede ser por nosotros, ya puede ser por rupturas de tanques subterráneos, ya puede ser por diversas formas. Bien, entonces, si se habla de contaminación del suelo, ya claramente está cuando hay la introducción de sustancias o elementos de tipo sólido. Bueno, entonces nosotros deberíamos tomar parte de ello y hacernos la pregunta de más o menos de qué manera la contaminación afecta a Loreto. Si las consecuencias son graves, obviamente que van a ser graves, pero está el concepto de la pregunta, más o menos, ver la gravedad, de qué manera afecta a los agricultores, a las personas en general, ¿no? Bueno, viendo ya cada uno de esos, nosotros deberíamos buscar objetivos, deberíamos buscar formas para contrarrestar todo esto. Y ya pues entonces, al buscar objetivos, deberíamos enfocarnos principalmente en la investigación. Ya, entonces, al hacer la investigación, generalmente vamos a sacar muestreos de la posible contaminación se pudiera decir, en las 4 provincias de Loreto. Puede ser en Punchana, en Maynas, Belén, San Juan. Y basarnos básicamente en una de ellas, en las cuales las tasas de contaminación es más elevadas que las otras 3. Entonces debemos ayudar a persuadir a las personas, ya que de alguna u otra manera ellos son los responsables de cada uno de esos problemas, ¿no? Entonces, al ver el grado de contaminación, entonces debemos buscar un resultado que genere cada día menos contaminación. Entonces, eso vamos a ver nosotros reflejados mediante tablas, tabla de gráficos más o menos. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a plantear estrategias obviamente que sirvan, o sea, que sean efectivas. Y ya pues de alguna manera quizás no va a eliminar la contaminación, pero obviamente va a hacer que la contaminación quizás día a día vaya bajando. Bueno, entonces ya vemos lo que sería la importancia de cada objetivo, ¿no? O sea, de enfocarnos en el objetivo. Bueno, claro está que la contaminación del suelo crea un tipo de contaminación en cadena. Eso pudiéramos decir que puede afectar a la contaminación, o sea, contamina también lo que sería el agua, lo que sería el suelo. Bueno, eso viendo ya la magnitud de la contaminación. Bueno, por otra parte, la contaminación del suelo reduce la materia orgánica que contiene la tierra, obviamente. También se contamina el agua, porque, o sea, es cadena, obviamente. Pero la importancia, el punto de enfoque en esta exposición sería la importancia de tratar de cuidar el medio ambiente. Bueno, al hacer eso, hacemos que el planeta quizás no esté limpio, porque si nos enfocamos en lo que sería contaminación mundial, todo el mundo contamina, ya sea las industrias,
ya sean los pescadores, porque de alguna u otra forma contaminan. Quizás no botando basura, quizás nada de eso, pero de tal manera, tanta es la contaminación que de alguna forma lo hacen. Entonces, básicamente nosotros tenemos que enfocarnos en antecedentes, en algo que nos sirva para guiarnos y hacer una mejor batalla ante eso, ¿no? Porque normalmente lo que manifestaron que la contaminación antrópica, antrópica pueden causar efectos similares a las de otras causas naturales. ¿Qué es la contaminación antrópica? Normalmente este tipo de contaminación, los que causan obviamente somos nosotros, ¿ya? Entonces, si vemos o si comparamos ese tipo de contaminación, bueno, las cuales sería la contaminación antrópica o la contaminación natural, son dos puntos casi similares, porque bueno, en ese caso tendría que ver, en la natural podría ser natural el incendio forestal, o podría ser causado el incendio forestal también, pero ya por personas que de repente ahí hubo un mal uso de fuego y se expandió, ¿no? Ya, entonces, al suceder eso, hay grandes cantidades de sustancias volátiles. Ya, pues, entre ellos están las cenizas. Y al llover hay un tipo de cambio de ahí de sustancias, todo eso, y regresa. Bueno, por otra parte, las labores agrícolas, bueno, ahí provoca también frecuentemente la salinización del suelo. Eso afecta ya, bueno, claramente afecta ya lo que son cultivos, al crecimiento tardío de algunas plantas. Y al suceder eso, claramente se van a ver afectados. Entonces, el regadío intensivo de aguas también de baja calidad. Ya eso. Las bases teóricas que normalmente nosotros captaríamos o jalaríamos sería analizar críticamente los principales enfoques o teorías, ya sea el enfoque, o sea, jalar los principales enfoques, teorías o paradigmas. Entonces, viendo ya cada uno de esos, nosotros vamos a poder tratar más o menos, ¿no?, el problema, o ver en qué podemos ayudar con otras disciplinas, no solo con la ecología. Hay disciplinas en las cuales se ven introducidas quizás de alguna u otra manera. Hay ramas, o sea, ya están más o menos ahí, ¿no? Y de las cuales al estar involucrado habrá otros tipos de investigadores y será más eficaz lo que sería el combatir la contaminación, ¿no? Bueno, parte de ello también sería resolver los términos más importantes. Quizás eso ya pudiera ser pues un poco como que sobre la enseñanza de plantación, a la enseñanza de también pudiera ser a la enseñanza de usos de insecticidas, de sustancias químicas más que todo. Entonces, lo que nosotros deberíamos enfocarnos en, básicamente sí, en la contaminación, pero en qué nos afecta más el simple hecho de contaminar. Entonces, viendo todo eso, nos enfocamos y priorizamos. Claramente que eso va a depender ya de la educación que nosotros brindemos, charlas. Eso va a cambiar el pensamiento de las personas. Va a hacer que de repente haya un poco así rasgos de que irá mejorando la no contaminación, ¿no? Entonces, las personas ya más o menos van a estar preparadas, y al estar preparadas, ellas también van a incentivar, van a enseñar, van a más o menos sentirse preocupados por esa problemática, porque es demasiado grave lo que estamos viviendo. Porque si nos ponemos a pensar, como ya lo dije en un principio, la contaminación de la tierra o del suelo
Eso funciona en cadena, ¿ya? Entonces, al pasar eso, a la larga o a la corta, nos va a afectar. Claramente está eso. Entonces, nosotros deberemos estar ahí tajantemente, incluso como personas deberemos no contaminar, tratar de contaminar menos. Por ejemplo, con un ejemplo más o menos real, bueno, sí es real porque a veces el no pasar el camión recolector hace que queden residuos de la basura a veces, o a veces cuando juntan, no juntan bien y todo eso como que afecta un poco esa vaina. Entonces, lo que normalmente vamos a ver, vamos a encontrar que Loreto está situado al noreste del país, en la Amazonía peruana. Bueno, los habitantes, que dentro de ellos variamos o encontramos, son una variedad. Entonces, como conjunto de personas o individuos, nuestra pregunta de estudio o pregunta que uno mismo se hace para poder brindar a los demás sería, pues, no sé, guardando similitud entre sí, o sea, entre contaminación o no contaminación. Entonces, en los aspectos que pudiera ser más o menos objetivos basándonos en ello, bueno, ya pues ahí vamos a ver el resultado veraz, porque para que haya un resultado veraz debemos trazarnos objetivos muy concretos para más o menos generar diferencia, porque el resultado tiene que ser, pues tiene que estar, quizás no en tasas altas, pero más o menos ahí viendo una mejoría para el pueblo, para el pueblo de... Entonces, lo que nosotros debemos hacer es sacar muestras, claramente, pero no necesariamente de población entera. Quizás puede ser parte de ella, ¿no? En la cual, al generar esto, se establece una muestra que sea estadísticamente representativa. Y ya está claro eso. En ese caso es necesario describir los criterios que han servido para el cálculo, como el nivel de confianza, precisión y margen de error. Entonces debemos describir la forma o el procedimiento de cómo nosotros en ese promedio o en ese lapso de estudio, cómo nosotros pudimos identificar, pudimos ver unidades o como sujetos o personas que participen en ello para, para el bien de la población, o sea, para un resultado mejor. Normalmente, las características de los sujetos o de la muestra deben ser lo más parecidas a los sujetos de la población de estudio. O sea, tampoco debe haber cierto grado de diferencia. O sea, deben estar más o menos balanceados, se pudiera decir, ¿no? Entonces, lo que nosotros debemos hacer es describir el procedimiento, la forma de cómo nosotros podemos sacar lo mejor, se puede decir, de nosotros, ¿no? Para dar un resultado, ya sea sacando muestras, como lo dije, ¿no? Quizás no de la población entera, pero de lo poco que podamos sacar, el resultado sea veraz y concreto. Entonces, en conclusión, debemos estar capacitados tanto eh, así como capacitados para dar enseñanzas a los demás, para la educación ambiental, se pudiera decir, ¿no? Porque eso va a influir en que las personas, al obtener información, ellos en el sitio donde estén van a brindar esa información. La información que tú como persona brindaste a aquella persona se verá reflejado en ello mismo y será capaz de brindar información a veces en su población va a haber mejoría, sí, como persona, porque eso hará que de repente contamine menos o básicamente no, pero eso hará que él ya no tendría que botar la basura así por alguna parte, ¿no? Y él tendrá que
que coger esa basura y obviamente los vecinos van a observar eso y van a decir, o sea, se van a hacer la pregunta de lo que ven, pues, ¿no? Y entonces va a ir mejorando poco a poco. Y los demás, o de repente él mismo pudiendo hablar, pudiendo ver lo que es, o incluso él, pues, como le ha chocado tanto lo que es esa información, esa noticia, él irá investigando sobre eso, sobre las tasas de contaminación, incluso de países más contaminados, y eso va a hacer que genere un ambiente de conocimiento en él, ¿no? Y eso va a hacer que expanda en su pueblo, en su familia, en su trabajo, y un poco como que también va influyendo eso. Bueno, eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias.